Padre, Dios de amor, te damos las gracias por un día más, una mañana más que hace salir el sol sobre malos y buenos. Y pedimos, Señor, que este día sea de gran bendición. Vamos a abrir tu palabra y queremos que tu palabra sea el pan nuestro de cada día. Y pedimos, Señor, que anhelemos más, que ponga en nuestro corazón el anhelo de desear más tu palabra más que el mismo sustento físico. Así que en tus manos queremos estar. Abre nuestras mentes y nuestros corazones para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El tema para hoy se titula Poder de arriba. Poder de arriba. Y este tema, digamos que es se deriva, ¿verdad? Podríamos decir que una expansión del tema que Daniel subió más recientemente en el canal de Que Te Conozcan, que se titula De Dios es el Poder, que está basado, ¿verdad? El título por lo menos y la temática está basado en el versículo de Salmo 62:11, que dice así: Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es la fortaleza. Esa palabra ahí, fortaleza, en otras versiones dice de Dios es el poder, unas versiones más modernas. De Dios es el poder. El poder le pertenece a Dios. Todo poder le pertenece a Dios. Y los exhorto a que vean también la presentación que Daniel hizo sobre este tema, de Dios es el poder, dentro de la serie de Resplandor de su Gloria, que, ¿verdad? En el canal de YouTube Que Te Conozcan. Y no solamente esto es una reacción al tema, sino que es podríamos decir, aportando, ¿verdad? Una perspectiva o un tema que se deriva de ese, que está íntimamente conectado a ese, y que a la vez se conecta con la temática del modelo divino y del diseño del gobierno de Dios y cómo Dios estructuró, ¿verdad?, su gobierno en todo el universo. Y como mencioné, el tema parte del versículo Salmo 62:11, que dice: Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es la fortaleza, de Dios es el poder. Y pues, ¿verdad? Muchas veces nosotros pues pensamos, pues sí, Dios es poderoso, pero hay seres poderosos, hay otros seres poderosos, el ser humano tiene cierto poder. ¿De dónde proviene este poder? Leemos en Romanos 13, versos 1 y 2, reaccionando un poco, ¿verdad? Y comparándolo con Salmo 62:11, que dice que de Dios es el poder, es decir, el poder, cualquier poder, todo tipo de poder, se ha manifestado en habilidades, en capacidades, en energía, todo poder proviene de Dios. Y leemos en Romanos 13, 1 y 2. Toda alma se someta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. Así que el que se opone a la potestad, a la ordenación de Dios, resiste, y los que resisten, ellos mismos ganan condenación para sí. Muy interesante lo que nos presenta Romanos capítulo 13, cuando nos dice que toda alma, toda persona, todo ser, se somete a las potestades superiores, refiriéndose a los gobernantes, a las autoridades, a los poderes superiores, aquellos que están en posiciones de poder en este mundo. Dice, y la razón que da por la cual todos debemos someternos a las autoridades que están puestas sobre nosotros, dice, porque no hay poder o potestad sino de Dios. Es decir, no hay ningún poder, no existe un poder que alguien tenga que no provenga de Dios. Ni mi poder ni mis capacidades provienen de mí mismo, ni las capacidades que tiene, ni el poder ni la autoridad que tienen los gobernantes del mundo, aquellos que son los gobernantes más poderosos del mundo.
Ninguno tiene poder, ninguno puede vivir, ninguno tiene energía vital, ninguno puede levantar la mano, ninguno puede hacer un movimiento sin que sea el poder de Dios lo que le permite hacer tal movimiento. Nadie puede calcular, computar, realizar empresas sin que sea el poder de Dios aquello que se lo permite. Aquello que se lo permite. Y aquí se nos está diciendo que debido a que el poder, todo poder le pertenece a Dios, que no existe poder, no hay poder, no hay potestad sino de Dios, no hay autoridad sino de Dios, no hay poder. Dios es quien es soberano sobre todas las cosas. Y las que son en este mundo de Dios son ordenadas. Y esto claro está, no quiere decir que el hecho de que Dios le haya dado autoridad a alguien significa que todo lo que haga esa persona está avalado por Dios. Claro que no, eso no es lo que estamos diciendo. De hecho, toda persona en posición de responsabilidad, de autoridad, de poder, así sea en el hogar, así sea en la iglesia, así sea en la ciudad, ¿verdad? En la sociedad, así sea en el mundo, tiene que darle cuenta a Dios de qué hizo con el poder que Dios le dio, qué hizo con esa autoridad, con esa posición de poder que Dios le dio. Y va a ser responsable, cada persona vamos a ser responsables delante de Dios de qué hicimos con lo que Dios nos dio, para qué lo utilizamos. Pero volviendo al punto, se nos llama a someternos, se nos llama a estar sujetos se nos manda a estar en obediencia. Y dice que los que se resisten a estas potestades superiores se resisten a Dios. Y lo que ganan es condenación para sí mismos. Así que bien interesante este principio de reconocer que todo poder proviene de Dios y aquellas personas que están en poder han sido, como dice este versículo, ordenadas por Dios. Dios ha permitido que estén ahí. Dios lo ha permitido. Él es soberano. Él pudo haber impedido que no estuvieran ahí, pero Él lo permitió. Y resistirse ante ellas, no someterse, implica resistir a Dios y no someterse a Dios. Ahora, tenemos que, ¿verdad?, hacer la salvedad de que al César lo que es del César. Jesús enseñó esto, ¿verdad? Las palabras al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios ha desconcertado a muchas personas y dicen, pero ¿qué es lo que es del César? ¿Qué es lo que es de Dios? Bueno, primeramente, el primer mandamiento de Dios y el más grande de todo es amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todas tus capacidades. Dios es primero. Primero se le da a Dios lo que es de Dios. Este sometimiento al César o a las potestades superiores, este sometimiento a las autoridades mundanales o ¿verdad?, seculares, ya sea a la policía, ya sea a los gobiernos, ya así sea a los líderes en la comunidad, así sean los líderes de la iglesia, así sea en el hogar, a los padres. Realmente no puede ir en contra de lo que Dios demanda y lo que Dios pide de cada uno de nosotros o de lo que Dios nos demuestra o nos revela como su voluntad perfecta y santa y buena para cada uno de nosotros. Si Dios nos dice en su santa ley que no hagamos algo y las autoridades pues nos están pidiendo que hagamos algo, no podemos darle al César lo que el César está exigiendo restándole a Dios. Restándole a Dios, que debe ser lo primero, ¿no? Y debe tener primacía en nuestra vida. Así que este sometimiento, esta obediencia a las potestades superiores, debido a que son ordenadas por Dios, no debe ir en contra y no debe hacernos quebrantar la ley de Dios, ni debe hacernos dañar y quebrantar nuestra conciencia en cuanto a Dios. Sin embargo, se nos exhorta a estar sometidos, ¿verdad?, y a no resistir a las potestades superiores. También leemos este caso, ¿verdad? Un caso muy interesante de Jesús, ¿verdad? Justo antes de su crucifixión, estando delante de Pilato. En Juan capítulo 19, versículos 10 y 11 leemos lo siguiente. Entonces le dice Pilato,
¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo potestad para colgarte de un madero y que tengo potestad para soltarte? Respondió Jesús: Ninguna potestad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Miren qué interesante. Pilato estaba cuestionando, interrogando a Jesús. Jesús no le contestaba. Y Pilato le dice: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo potestad, que tengo poder, que tengo autoridad para colgarte en el madero, para crucificarte, y que tengo potestad o poder para librarte? Y la respuesta de Jesús es maravillosa. Es una respuesta muy sabia, pero que va de acuerdo con el principio, el resto de este principio que estamos presentando, que no hay poder sino de Dios. Y Jesús le dice: ninguna potestad, ningún poder, ninguna autoridad, ninguna capacidad tendrías contra mí si no te fuese dado desde arriba. ¡Wow! El poder, la potestad, la autoridad que tenía Pilato para crucificar a Cristo provenía de Dios. Y ahí vemos cómo aún los gobernantes están donde están y tienen la autoridad que tienen. Y esta autoridad, este poder, estas capacidades son dadas por Dios. Increíble que el crucificar a Cristo, el que Pilato entregara a Cristo a ser crucificado, fue una autoridad que utilizó y un poder que utilizó que le fue dado del cielo. Cómo el hombre utiliza el poder que Dios le da para matar al Hijo de Dios. Cómo el hombre utiliza ¿verdad? El poder, estas posiciones de autoridad y de gobierno para salvar su pellejo, ¿verdad? Pilato se veía entre la espada y la pared y prefirió salvar su pellejo antes que salvar a Cristo, teniendo en sus manos el poder hacerlo. Y Dios le había puesto en sus manos, como vemos aquí, el poder hacerlo. Pero este poder pertenecía a Dios. Y vemos cómo este principio implica que el hombre, todo lo que hace el hombre, proviene realmente, el poder el poder que utiliza el hombre para hacer sus acciones proviene realmente de Dios, pero no necesariamente el hombre lo utiliza para ejecutar la voluntad de Dios. Siendo así que cuando Dios da poder, autoridad y coloca una persona o quita y pone reyes, como bien enseña la Biblia, no significa que Dios los ponga y los quite y que ellos están haciendo su voluntad. Los que Él pone, ¿no? No significa que todo aquel que está en un puesto de dirección, de gobierno, de administración, todo aquel que tiene un puesto de poder o de influencia está haciendo la voluntad de Dios, para nada. Eso no es lo que implica. Al contrario, la Biblia nos revela que este poder que Dios da es utilizado contrario a la voluntad de Dios, contrario a los deseos de Dios. Y esto es algo increíble, ¿no? Cómo Dios le sigue dando poder al hombre para hacer cosas, ¿no? Para que el hombre haga cosas en contra de lo que Dios desea. Realmente ese no es el propósito de lo que Dios está haciendo. Dios quiere que se revelen el carácter de cada hombre. Dios quiere que en su libre albedrío y en darle capacidades a todos, Dios lo da indistintamente, sea quien sea, Dios le da las capacidades, Dios le da la vida, Dios le da el poder. Y el ser humano decide qué hacer con lo que Dios le da. Y en esa decisión manifiesta su agradecimiento o su ingratitud para con el dador de la vida. Y es increíble que yo recuerdo hace muchos años hablando de este tema con unos estudiantes que amo y aprecio mucho. Estábamos estudiando específicamente sobre el enemigo, sobre cómo él no tiene vida en sí mismo, no tiene poder propio. El poder que él tiene fue poder conferido por Dios, porque todo poder es de Dios, no hay poder sino de Dios. Satanás no tiene vida en sí mismo, Dios no le dio vida y él se quedó con ella y tiene esa vida inherente en él. Satanás tiene vida y tiene poder, y este poder es de Dios y él lo utiliza para el mal. Dios, cuando el enemigo se rebeló contra Dios, Dios no le dejó de dar, no le quitó, no retiró el canal de que le daba existencia y que le daba poder a Lucifer. ¿Por qué? Pues para que se manifestase lo que estaba en su corazón. Pero uno de los estudiantes me comentó y me dijo: maestro, pero ¿por qué Dios entonces no le quita
el poder y ya, para que Él no haga más mal. Y yo le dije, ¿por qué no nos quita a nosotros el poder para hacer el mal? ¿Por qué cuando tú te molestas, eh, Dios no te quita el poder para que no golpees a alguien? ¿Por qué, por qué no te quita la fuerza para que no puedas restrellar la puerta o tirar con fuerza la puerta? ¿Por qué no te quita la fuerza para que no puedas gritar? Es la misma razón, o sea, Dios a todos nos da la vida y todas las cosas, todas las capacidades, los talentos y, y claro está, nosotros somos responsables de qué hacemos con lo que Dios nos da y tenemos libre albedrío para utilizarlo. Y Dios en su misericordia, permitiendo que se revele lo que está en nuestro corazón, espera que nos demos cuenta de los caminos propios y que elijamos sus caminos y que decidamos no solamente tener su poder, como bien menciona Daniel en su tema de Dios es el poder, sino que elijamos también tener su carácter y que el poder que Dios nos da sea siempre dirigido por el carácter de Dios que también deseamos tener y que deseamos que gobierne nuestra vida. Ahora, continuando con lo que estamos hablando, quisiera señalar que el principio de que Dios da poder y que hay que respetar a aquellos que están en poder, porque de Dios es el poder, y rebelarse en contra de los que están en poder es rebelarse en contra de Dios, porque las autoridades, las potestades, los poderes, aquellos en posiciones de posiciones administrativas o posiciones de autoridad, todos ellos han sido establecidos por Dios. Rebelarse en contra de ellos es rebelarse en contra de Dios. Y el principio de donde sale esto, más allá de simplemente dejar claro que de Dios es el poder y que Dios es quien ha establecido las autoridades, las potestades, los poderes en este mundo, que Dios es el que quita y pone reyes. Más allá de eso, en la santa ley de Dios se encuentra este principio y lo podemos leer en Éxodo 20:12, en el mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean alargados sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Y posiblemente seamos tentados a pensar que este mandamiento es arbitrario y Dios te está mandando a que honra a tu padre y yo alargaré tu vida, pero realmente el mandamiento implica causa y efecto. Si se honra al padre y a la madre, los días se alargarán. Pero si no se honra al padre y a la madre, si se deshonra al padre y a la madre, tus días se acortan. Y esto está enseñado en toda la Biblia. Por ejemplo, en Éxodo 21, versículos 15 y 17 dice así: y el que hiriere a su padre o a su madre, morirá. Igualmente el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Está diciendo lo que ha de suceder. Está diciendo lo que acontecerá. Una persona que no respeta a las primeras autoridades, las primeras personas que tienen poder sobre ese niño, sobre tu persona, ¿verdad? Si tú no honras a tu padre y a tu madre, si tú no los respetas, si tú los hieres, si tú los maldices, vas a morir porque no respetas ningún tipo de autoridad. Si aquellos a quienes más tú le debes no los honras, como dice el refrán, el que no sigue consejos no llega a viejo. No vas a llegar a viejo. Tus días no se alargarán, tus días serán cortos, vas a morir, te ha de suceder, es causa y efecto. También cuando nosotros consideramos lo que nos dice Levítico 19, 3 y 32, leemos el 3 y luego el 32, dice así: cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis sábados guardaréis. Yo soy el Señor vuestro Dios. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo soy el Señor. Miren qué interesante cómo se conecta el temer, el honrar a madre y padre con el respetar a las canas, el honrar el rostro del anciano y tener temor reverente, reverenciar a Dios. Como cuando nosotros honramos a padre y a madre, cuando nosotros reverenciamos a nuestros padres, cuando nosotros respetamos, reverenciamos al anciano, ya no solamente a nuestros padres, sino también a un anciano, a una persona
de mayor edad, una persona que nos puede dar consejo, hay bendición. Y también se nos exhorta a que cuando hacemos, o se nos dice claramente que cuando hacemos esto, cuando honramos a nuestros padres y los reverenciamos, y a los ancianos, al decanas, también estamos reverenciando a Dios. De Dios tendrás temor. Miren qué interesante. Si se teme a padre y madre, si se honra al anciano, entonces tendremos reverencia a Dios, manifestaremos reverencia a Dios. Esto no es nada distinto al principio del amor, por ejemplo, el amor a Dios y el amor al prójimo. Juan en su carta de primera de Juan, capítulo 4, él habla acerca de que el amor que se tiene para con Dios se demuestra en el amor que se tiene para con el prójimo. Y de hecho lo manifiesta de esta forma. Si no amas a quien ves, ¿cómo vas a amar a Dios a quien no ves? ¿O cómo dices tú amar a Dios a quien no ves? Si no amas a quien ves. La manifestación del amor a Dios es en el amor al prójimo. Asimismo, la honra a tus padres, la honra a los ancianos o a las autoridades o a los líderes comunitarios o a las autoridades gubernamentales que Dios ha establecido, como ya bien hemos visto, la honra y la reverencia, el respeto hacia ellos, es respeto y honra y temor y reverencia a Dios. Muy interesante. Éxodo 22, 28 sigue amplificando esto, ¿verdad? Vemos que no solamente el principio de honrar a tu padre y a tu madre se aplica inmediatamente o exclusivamente a los padres, sino que esto tiene una implicación más amplia, ¿verdad? Como vimos, honrar al anciano y el honrar a padre y a madre también honrar a Dios y temer a Dios y reverenciar a Dios. También vemos en Éxodo 22, 28 estas palabras: no maldecirás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Al gobernante de tu pueblo, a los jueces, a los que gobiernan, no los has de maldecir. No vas a decir mal, no vas a pronunciar malas cosas acerca de ellos, no vas a desear ni siquiera el mal para ellos. Y vemos cómo todos estos mandatos se desprenden del mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, porque padre y madre son las primeras autoridades, son el primer poder sobre tu vida, el más inmediato, pero hay más sobre ellos. Hay más sobre ellos. Y si se honran a aquellos que están inmediatamente después de ti, o sea, que están inmediatamente sobre ti, se va a seguir honrando esta cadena hasta honrar y reverenciar realmente a Dios. Vemos en Eclesiastés 10:20 que no solamente se nos dice que no hablemos mal o maldigamos al príncipe del pueblo, que no simplemente lo expresemos, sino que, miren cómo dice Salomón: ni aun en tu pensamiento maldigas al rey, ni en los secretos de tu cámara maldigas al rico, porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. Ni aun en tu pensamiento maldigas al rey, ni siquiera tengas pensamientos de maldición para con el rey, y esto aplica ya sea rey, ya sea gobernador, ya sea alcalde, ya sea líder comunitario, ya sea líder de iglesia, así sea cualquier autoridad puesta sobre nosotros. No debemos maldecirlo. Mire cómo dice: tampoco maldiga al rico. Aquel que tiene poder en este mundo por las riquezas que tiene, tampoco lo maldigas. Y dice que ni siquiera en el pensamiento, que en nuestra mente no exista bajo ninguna circunstancia este tipo de pensamiento. También en el Nuevo Testamento vemos una y otra vez la enseñanza de sujetarse a los gobiernos. Miren cómo dice Tito capítulo 3 versículo 1. Amonéstales que se sujeten a los príncipes y potestades, que obedezcan, que estén prontos a toda buena obra. Estar sujetos y obedientes. ¿A quiénes? A los príncipes y a las potestades. Como mencionamos al principio, siempre y cuando nuestra libertad de servir a Dios y obedecer a Dios no se vea coartada en la obediencia o por medio de la obediencia a las potestades, no hay ningún problema. Podemos obedecer y estar sujetos a los príncipes y a las potestades siempre y cuando nuestra obediencia a Dios no se vea limitada o
trastocada. Primera de Pedro 2, del 13 al 17, dice lo siguiente: Sed pues sujetos a toda ordenación humana por Dios, ya sea a rey como a superior, y a los gobernadores, como de él enviados para venganza de los malhechores y para loor de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres vanos, como estando en libertad, y no como teniendo la libertad por cobertura de malicia, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad la fraternidad, temed a Dios, honrad al rey. Y vemos aquí la conexión entre el temor a Dios o la reverencia a Dios, ¿verdad? La admiración, esta reverencia por una admiración grande hacia Dios, este temor reverente a Dios, conectado con la honra a las potestades que están puestas sobre nosotros. También en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 10 y 11, leemos lo siguiente: Y principalmente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia de inmundicia y menosprecian la potestad, atrevidos, soberbios, que no temen decir mal de las potestades superiores, como quiera que los mismos ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Qué interesante, se le llama atrevidos, soberbios a los que menosprecian a las autoridades, que los tienen en poco, que no temen decir mal de las potestades superiores. Y dice, los mismos ángeles que son mayores en fuerza y en poder, aún los ángeles que están por encima de estas autoridades, no pronuncian juicio de maldición. De hecho, el mismo Cristo, Miguel, quien es como Dios, el arcángel Miguel, el jefe de ángeles, se nos dice en Judas, solamente de Judas tiene un capítulo, así que los versículos 8 y 9 dicen así: De la misma manera, también estos engañados soñadores ensucian su carne y menosprecian la potestad y vituperan las potestades superiores. Pues cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar de juicio de maldición contra él. Antes le dijo: el Señor te reprenda. Ni el mismo Miguel maldijo al diablo. Ni el mismo Cristo maldice a Satanás. Y Cristo está por encima de todos. O sea, no hay ningún poder establecido en el mundo ni en el universo que no haya sido establecido por Cristo. Cristo es la sabiduría de Dios y el poder de Dios. Cristo es el medio por el cual Dios ha establecido todas las cosas, y Cristo, siendo aquel que ha establecido todo poder y toda potestad, está por encima de ellos. Y Cristo mismo, estando por encima del mismo diablo, ni siquiera hacia el diablo pronunció palabras de maldición, sino que le dijo: el Señor te reprenda, encomendándole la situación a Dios. Y es interesante cómo nosotros muchas veces nos sentimos justificados a hablar mal de las autoridades, hablar mal de los gobernantes, hablar mal de los presidentes, de los ministros, de los pastores, de los ancianos, hasta de los sacerdotes. Si usted se congrega, ¿verdad?, en la Iglesia Católica alguna vez, posiblemente se haya molestado con alguna decisión que hayan hecho y criticamos, y muchas veces justificamos nuestro proceder. Sin embargo, la palabra de Dios es clara y nos dice que tenemos que someternos a las autoridades superiores, que tenemos que obedecerlas, ¿verdad?, siempre cuando esto no conlleve violar la ley de Dios. Y no solamente eso, sino que también tenemos que evitar a toda costa maldecir, hablar mal en contra de ellas, quejarnos, como leímos, no debemos evitar menospreciarlas, no ser soberbios, no rebelarnos en contra de ellos, ni resistir tampoco a estas autoridades. Y nos sentimos que hay ocasiones en las que sentimos que es justificado el hacerlo. Y nos viene a la mente, ¿verdad? ¿Y qué es si este canal, si esta autoridad que Dios estableció se ha corrompido y está utilizando el poder que le ha sido dado y la autoridad que le ha sido dada en contra de la voluntad de Dios? ¿Qué debo hacer?
¿Debo mantenerme sometido? Si yo siento que están abusando, que estas autoridades me están sacando el vivir, ¿no me debo rebelar en contra de ellas? Miren el caso de David. David tal vez fue el hombre más fiel que Saúl pudo haber tenido en su ejército. Saúl comenzó a tener envidia de David y comenzó a buscarlo para matarlo. Y sin razón alguna, porque David no estaba buscando quitarle el puesto a Saúl. Ya para este tiempo Saúl había desobedecido a Dios, ya el Espíritu de Dios no estaba sobre Saúl. Saúl había consultado a, ¿verdad?, a videntes, un espíritu malo lo atormentaba, y tenemos a David, que ya había sido ungido por Dios, lleno del Espíritu Santo, había sido ungido por Dios para ser rey. Y podríamos decir que David pudiera haber visto su ungimiento como una evidencia de que él estaba ahora por encima de Saúl. Sin embargo, en todos los intentos de Saúl matar a David, David nunca manifestó intento de hacerle agravio ni daño a Saúl. Miren lo que nos dice 1 Samuel capítulo 24. Vamos a ir leyendo algunos versículos y vamos a ir analizando algunos aspectos. Capítulo 24 de 1 Samuel, se nos dice que en el versículo 2, que Saúl tomó 3,000 hombres escogidos de todo Israel y fue en busca de David. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos y de las cabras monteses. Saúl estaba en busca de David. Nos dice el versículo 3, y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Algunas versiones dicen que entró para hacer sus necesidades. Literalmente dice cubrir sus pies. ¿Qué significa cubrir los pies? Bueno, tenemos el ejemplo de Ahod y Eglón. Eglón era rey de los moabitas y Ahod fue un juez que se levantó en Israel, que mató al rey Eglón en su palacio, y saliendo del palacio cerró las puertas, o sea, del cuarto del rey, y se nos dice que los hombres pensaron que el rey, ¿verdad?, que el rey estaba bien, pensaron que él estaba cubriendo sus pies en su recámara. Leemos en Jueces 3:24, y salido él, se refiere a Ahod, vinieron sus siervos, los del rey Eglón, los cuales viendo las puertas de la sala cerrada, dijeron, por ventura él cubre sus pies en la sala de verano. Y todavía eso no es muy claro, y se puede ser que estuviera haciendo sus necesidades en la sala, no sé. Me pareciera que se refiere más a que estaba descansando, ¿verdad? Por el asunto del tiempo. Dice que eventualmente ellos pasó el tiempo y él no salía y no abría las puertas, pues dijeron algo pasó y abrieron las puertas y lo encontraron muerto. También leemos el caso de Ruth y de Boz, donde se nos dice que cuando Boz hubo comido y bebido, su corazón estuvo contento y se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella, refiriéndose a Ruth, vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Así que Ruth descubre los pies de Boz. Significa que Boz tenía los pies cubiertos y lo que estaba haciendo era durmiendo. Así que cubrir los pies podría implicar más bien una siesta, podría implicar más bien dormir. Saúl estaba dormido. De hecho, el hecho de que David se acercara y que cortara un borde, ¿verdad?, cortara un pedacito del manto de Saúl, y Saúl no se diera cuenta, pues hace más sentido con Saúl dormido que con Saúl haciendo sus necesidades, porque si hubiese escuchado y hubiese percibido el ruido, no solamente de los pasos o los movimientos, hasta del corte del manto.
o de la capa, ¿verdad? Pero seguimos leyendo. Entonces los hombres de David le dijeron a David cuando Saúl estaba allí en la cueva: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que ha entregado a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Sus compañeros de ejército le dicen a David: vete, que este es el momento que Dios te había dicho, que tú estarías por encima de Saúl, que tú reinarías, que él entregaría a tus enemigos en tu mano. Y David se acercó, pero no quiso hacerlo. Solamente cortó la orilla del manto de Saúl. Versículo 5 dice: después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. David se sintió mal hasta de haber cortado la orilla del manto de Saúl. Y David dijo a sus hombres, versículo 6, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. David llama a Saúl mi Señor. El que está buscando su propia muerte, David lo llama mi Señor y le llama el ungido de Jehová. Y en este tipo de situaciones y de proceder de David, este proceder de David, vemos cómo se cumple lo que es ser varón conforme al corazón de Dios. Que no le toma en cuenta lo que él está haciendo para hacerle mal, sino que le perdona la vida. Dice el versículo 7, así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. O sea, Saúl se fue, siguió su camino. Y dice el versículo 8, también David se levantó después y saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl diciendo, mi señor rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. O sea, Saúl sale de la cueva y David sale tras él, ¿verdad? Con cierta distancia. Y David dio voces diciendo, mi señor rey. ¿Cómo le llama David a Saúl? Mi señor rey. Él lo conoce como su rey y como su señor. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David, ¿qué hizo David? Inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Increíble, ¿no? Aquel que está buscando tu vida para quitártela, tú lo llamas tu Señor, lo llamas tu Rey, inclina el rostro en tierra y haces reverencia. Versículo 9. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné. Porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Una vez más le llama mi Señor y le llama ungido de Jehová. Versículo 11, y me sacude un poco el versículo 11, miren cómo dice. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Increíble, ¿verdad? ¿Cómo le llama David, Padre mío, a Saúl? Reconoce que está en una posición de autoridad sobre él, reconoce su condición de sujeción al rey Saúl y le llama Padre mío. Y no solamente por el hecho de que era su suegro. Vemos que una tendencia a llamar padre a aquellos que están en una posición de autoridad y de poder por encima de las demás personas. Vemos en 2 Reyes 2:11 que cuando Elías fue tomado al cielo, se nos dice, y aconteció que yendo ellos hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Y viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y trabando de sus vestidos, lo rompió en dos partes. Aquí vemos a
Eliseo llamando a Elías padre mío, y Eliseo era el siervo de Elías. Así que cuando David le llama padre mío a Saúl, se estaba llamando a sí mismo su siervo. Entonces, también tenemos el ejemplo de Eliseo cuando guió al ejército sirio hasta Samaria y el rey de Israel le pregunta a Eliseo, ¿los hiero? Miren las palabras del rey a Eliseo. Y cuando los vio el rey de Israel, dijo Eliseo, ¿los heriré, padre mío? El rey llamó padre mío al profeta Eliseo, reconociendo la autoridad y posición que Dios le había dado como aquel que hablaba las palabras de Dios y guiaba al pueblo en cuanto a este tipo de cosas. Él no sabía qué hacer y le preguntó a un líder espiritual, a su líder espiritual, qué hacer. Seguimos con la historia de David en el mismo capítulo 24 de Primera de Samuel. Le sigue diciendo David a Saúl, juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Se nos dice también en el versículo 14, brincando al 14, ¿tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigue? Esto se lo dice David a Saúl. ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Miren cómo David se refiere a sí mismo en comparación con el rey, diciéndole Padre, diciéndole Señor, diciéndole mi rey, el ungido de Jehová. Y así mismo dice, yo soy un perro muerto, soy una pulga. ¿Quién soy para que tú me estés persiguiendo? Y cuando David habló todas estas cosas, dice el versículo 16, y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Miren qué interesante cuál fue la reacción en esa persona, en ese poder corrupto, en esa potestad, en esa autoridad corrupta, en aquel que se había rebelado en contra de la voluntad de Dios, a quien Dios había ungido como rey, pero se había ido en contra de la voluntad de Dios y había utilizado su poder y su autoridad en contra de la voluntad de Dios. Está buscando matar al ungido de Dios, también a David. Pero cuando David se coloca en una posición de sumisión, dice aquí que Saúl recapacita en este momento y le llama, hijo mío David, hijo mío. Y no solamente eso, sino que también alzó su voz y lloró. Estaba compungido por lo que él estaba haciendo. Más adelante vuelve y endurece su corazón. Pero vemos cómo el sometimiento de David obró en la autoridad corrupta un momento de desistir de hacer mal. Y muchas veces nosotros pues no nos gustan las decisiones que toman los gobernantes, y algunas de ellas sentimos que hasta coartan nuestra libertad religiosa. Pero si nosotros tomamos una posición similar a la que tomó aquí David, puede ser que extendamos el tiempo de verdad y haya un momento de misericordia para que otros puedan conocer mejor a Dios, ¿no? ¿Verdad? Aplicándolo más a nuestros tiempos. Y miren lo que dijo Saúl, continuó diciendo en el versículo 17, dice lo siguiente, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Exactamente lo que Jesús enseñó que hiciéramos. Jesús nos dijo que amáramos a nuestros enemigos, que bendijéramos a los que nos maldicen, que hiciéramos bien a los que nos aborrecen. Y eso fue lo que hizo David. También en Romanos 12, 20 y 21, Pablo dice lo siguiente, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, que haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza, no seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Saúl siguió hablando y reconoció precisamente esto y terminó declarando lo siguiente prácticamente de forma profética. Dijo en el versículo 20, ahora yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable. Saúl reconoció que David sería rey
y que el reino de Israel sería firme y estable en las manos de David. Y entonces dice en el versículo 22 que Saúl se fue a su casa y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. En el versículo 26, en el capítulo 26 del mismo Primera de Samuel, Saúl vuelve a estar detrás de David y a perseguirlo. Y vuelve a suceder algo similar. No voy a leerlo por motivos de tiempo, pero David se fue con Abisai al campamento de Saúl, donde estaban dormidos todos, y vieron a Saúl ahí dormido con la lanza espetada arriba de su, ¿verdad? Más arribita de su cabeza, ¿verdad? En el cabecero, donde estaba recostando la cabeza. Y ellos tomaron la lanza y tomaron el envase donde bebía agua Saúl y se lo llevaron. Y lo interesante es que Abisai le decía a David, déjame espetarle la lanza y atravesarlo aquí mismo. Y David le dice que no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Increíble. Todo aquel que extiende la mano contra el ungido de Jehová, contra aquel que Dios ha puesto en autoridad y en poder, no es inocente. Y dice David, vive Jehová, que si Jehová no le hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca. Está diciendo que si eso no sucediera, él no lo iba a hacer. Interesante. Dice, guárdeme, el versículo 11, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. En el mismo versículo que le sigue. Pero toma ahora la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Y se fueron. Interesante que David dijo que si Dios no lo hiriera, ¿y cómo Dios lo hiere? Lo hemos estudiado anteriormente. Cómo murió Saúl, cómo Dios hirió a Saúl, cómo acabó el reinado de Saúl. Saúl se quita la vida. En 1 Crónicas 10:4 dice, entonces Saúl tomó su espada y se echó sobre ella. Pero en el mismo 1 Crónicas 10 versículos más adelante, o 9 versículos más adelante, el versículo 13 y el 14, se nos dice que así murió por su rebelión con que prevaricó contra el Señor, contra la palabra del Señor, la cual no guardó, porque consultó al pitón preguntándole, y no consultó al Señor. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Dice que el Señor mató a Saúl, pero 10 versículos antes nos dice que Saúl se mató a sí mismo. Y esto tiene que ver con el principio que hemos estado hablando. El poder que utilizó Saúl para matarse era el poder de Dios. Y es increíble el dolor que esto tiene que causarle a Dios, el que su poder sea utilizado para hacer cosas malas. Que todas las capacidades, las bendiciones, la misma energía vital sea utilizada para el mal. Y este era el pensamiento y el sentimiento, ¿verdad? Y lo que ocurría en tiempos del mundo antediluviano, cuando todos los pensamientos eran de continuo hacia el mal. Todas las capacidades, todo impulso, todo lo que motivaba, todas las acciones de los antediluvianos, desde que comenzaba en el cerebro hasta que se manifestaba en las palabras y en acciones, todo era de continuo hacia el mal. Y todas esas capacidades eran provistas por Dios. Esto le causa a Dios un dolor increíble. Y David dijo que él no iba a levantar su mano nunca contra Saúl, sino que si el Señor lo hería o él perecía en batalla o lo que fuera, pues que así fuera, pero que él no iba a extender su mano contra el ungido de Dios. Y se nos dice que Dios mató a Saúl, pero vemos que Saúl mismo fue quien se quitó la vida. Y así vemos cómo Dios asume responsabilidad, porque todo poder es de Dios. Dios asume responsabilidad de los actos que ocurren tal vez hasta negativos en el mundo. Cuando se destruye algo, cuando un pueblo destruye a otro, Dios dice que los castigó, pero realmente fue porque el poder que utilizó un pueblo para castigar al otro fue poder dado por Dios, porque es las capacidades que Dios les dio para actuar, para vivir, para tomar decisiones, lo que hizo que esas personas le hicieran daño a otras. Y Dios asume responsabilidad porque no hay poder sino de Dios. El poder de Dios fue utilizado para hacer el mal. Entonces después David se pasó al lado opuesto y se trepó en una montaña y comenzó a llamar. Y comenzó a gritar. Y comenzó a llamar a Saúl, ¿verdad? Y a Abner. Y le habló a Abner. Y después de que le habló a Abner, brincando al versículo 17 de 1 Samuel 26,
Conociendo Saúl la voz de David, dijo: ¿No es esta tu voz, hijo mío David? Y David respondió: mi voz es Rey, Señor mío. Nuevamente, colocándose en una posición de sumisión. Y dijo: ¿por qué persigue así mi señor a su siervo? Y David se llama a sí mismo siervo. ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? No caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, como quien persigue a una perdiz por los montes. Una perdiz es un tipo de ave gallinesca, eh, ¿verdad? Tamaño de paloma. Lo que quiere decir es como que ha salido el rey a buscar una pulga, un animal sin importancia. Y entonces el reconocimiento de David de la superioridad o de la posición de Saúl como su señor y él como siervo hace que Saúl nuevamente recapacite y deje de insistir en perseguirlo. Y Saúl dijo: he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí que yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Y David respondió y dijo: he aquí la lanza del rey, pase acá uno de los criados y tómela. Y Saúl dijo a David: bendito eres tú. Miren cómo salen palabras de bendición de parte de Saúl hacia David. Bendito eres tú, hijo mío David. Sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Vemos los principios de, ¿verdad?, lo que venimos hablando acerca de un poder, de un gobernante corrupto que había dejado a Dios. Ya no estaba lleno del Espíritu de Dios porque había desechado ese espíritu. Estaba lleno de orgullo. Era un tipo inseguro, un tipo inestable emocionalmente. Estaba persiguiendo a un hombre inocente por causas injustas. Y este hombre inocente, siendo perseguido por este rey corrupto, se sigue colocando en una posición de sumisión, se sigue colocando en una posición de respeto, de reverencia, y sigue llamándolo Señor suyo, lo sigue llamando Rey suyo, lo sigue llamando el ungido de Jehová. Y dijo: y si Dios no lo hiriere, y si no cayera en batalla, yo no extenderé mi mano sobre él. ¿Y quiénes somos nosotros, verdad, para extender nuestra mano, nuestra lengua, nuestras palabras de maldición, aún nuestros pensamientos de maldición contra aquellos a quienes Dios le ha dado poder, si Dios mismo nos lo ha quitado de esa posición? ¿Quiénes somos nosotros? El principio bíblico es claro. Tenemos en el Nuevo Testamento también un ejemplo de que estos principios siguen vigentes y que todos estos mandatos y estas ordenanzas están vigentes. En Hechos 23 del 1 al 5 leemos: entonces Pablo, poniendo los ojos en el concilio, dice: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he conversado delante de Dios hasta el día de hoy. El príncipe de los sacerdotes, Ananías, mandó entonces a los que estaban delante de él que le hiriesen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te herirá, pared blanqueada. ¿Y estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y contra la ley me mandas a herir? Y los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios maldice? Y Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el príncipe de los sacerdotes, pues escrito está: al príncipe de tu pueblo no maldecirás. Pablo le da validez a este mandato. Y aún aquel que estaba violando la ley, aún aquel que estaba rechazando al Hijo de Dios y la prédica del Hijo de Dios por medio de Pablo, aquel que estaba en contra de la ley mandando a golpear a Pablo, era un canal corrupto, y aún así Pablo recapacita y dice: no sabía lo que dije, ¿verdad? Lo que dije lo dije porque no sabía que era el príncipe de los sacerdotes, porque escrito está: al príncipe de tu pueblo no maldecirás. Pablo le da validez a esta ley. Y decimos: ¿pero por qué esta ley sigue vigente? Pues porque esta ley nace de los 10 mandamientos, como todas las demás leyes y estatutos. Todas las leyes de Dios nacen, todos los estatutos y las ordenanzas que fueron dados
que encontramos más allá de los 10 mandamientos, son los 10 mandamientos amplificados, ampliados, y el principio de respetar y de honrar a las potestades, a los poderes, nace de honra a tu padre y a tu madre, que son las primeras potestades directamente relacionadas a cada uno de nosotros. Y si honramos, como leímos más temprano, si honramos a nuestros padres, al anciano, al rey, a los príncipes, también honraremos a Dios. Es una forma de honrar a Dios y de manifestar nuestro amor hacia Dios. Y termino, ¿verdad?, el estudio de esta mañana con 1 Timoteo 2, del 1 al 4, leyendo lo siguiente. Amonesto, pues, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad e integridad, porque esto es lo bueno y agradable delante del Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Aquí hay una amonestación para cada uno de nosotros. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué hacer cuando, ¿verdad?, cuando vemos ¿verdad?, que las potestades tal vez no están haciendo lo mejor, o cuando consideramos que no están haciendo lo mejor a nuestro parecer? Cuando no conocen a Dios, no tienen temor de Dios, no sirven a Dios, las decisiones que toman son en contra de la voluntad de Dios, expresan su palabra. ¿Qué hacemos? No solamente asumamos una actitud de respeto, una actitud de sumisión y de reverencia y de obediencia, como bien mencioné desde el principio, siempre y cuando esa obediencia no implique desobediencia a Dios, hay que darle a Dios lo que es de Dios. Pero no se nos dice y se nos exhorta a que oremos por los reyes y por todos los que están en eminencia, por todos los que están en una posición como canales de bendición, como canales de autoridad para cuidar a la población, para bendecir a la población, a la feligresía en la iglesia. Orar por estos líderes, orar por aquellos que están en eminencia, orar por los reyes. Y dice, ¿para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente. Se nos dan 5 razones, o 4 o 5 razones. Se nos dice para que vivamos quieta y reposadamente, es decir, para que podamos tener paz. Número 1. Número 2 dice, para que podamos vivir en toda piedad e integridad. Número 3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, Salvador nuestro. A Dios le agrada. Esta es la voluntad de Dios, que intercedamos en oración por estos líderes. Número 4, Dios quiere, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Por eso también tenemos que orar por ellos y asumir esta actitud de sumisión. Y número 5, Dios desea que vengan al conocimiento de la verdad. Y es evidente que si yo asumo una actitud de rebeldía contra cualquier potestad, levanto un muro que va a impedir que esta persona pueda escuchar la verdad y conocer a Dios y venga al conocimiento de Dios y de la verdad y que sea salvo. ¿Qué actitud estamos asumiendo? ¿Estamos siguiendo la ley de Dios? ¿Honrando a nuestro padre y a nuestra madre, al anciano, a los reyes? ¿Estamos venerando a Dios de esta forma? ¿Estamos reverenciando a Dios al reverenciar a las potestades establecidas? ¿O nos estamos rebelando en contra de las potestades establecidas por Dios y de esa manera deshonramos el nombre de Dios? ¿Cómo estamos actuando? ¿Cómo vamos a ganar a estos príncipes, a estas potestades, a estos gobernantes? ¿Cómo los vamos a ganar para Cristo si estoy levantando un muro por mi rebelión? Dios nos ayude a poder manifestar el Espíritu de Cristo que nunca se rebeló en contra ni de ninguna autoridad gubernamental, ni nunca deshonró ni rompió este mandamiento, ¿verdad?, deshonrando a los gobernantes. Así que te invito a orar para que el Señor nos ayude a vivir estos principios en nuestra vida. Padre y Dios, agradecidos venimos delante de ti por tu palabra, reconociendo, Señor, que todo poder te pertenece. Y
y la comprensión de tal cosa es demasiado maravillosa. No hemos podido ni siquiera raspar la superficie de lo que significa que todo poder te pertenezca. Sin embargo, hemos visto un principio claro en tu palabra de que al ser sumisos, Señor, al someternos a las autoridades establecidas, nos estamos sometiendo a ti, y al respetar y honrar a aquellos que están sobre nosotros en autoridad, lo estamos haciendo contigo. Ayúdanos a vivir este principio, Señor, y de esa forma poder no solamente darte la gloria y la honra a ti y revelar siempre el Espíritu de Cristo en nuestras vidas, sino también, Señor, que otros puedan conocerte por medio de nuestro testimonio y ejemplo. Pido una bendición para todos los que se conectan y escuchan este mensaje o lo escucharon, que tú puedas ayudarlo a cada uno de ellos también, Señor, en su caminar contigo. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén.